lección. Esta noche vamos a tocar de la lección 6 sobre la unidad de la iglesia, unidad y universalidad de la iglesia en términos de sus elegidos. Y también vamos a tratar de algunos aspectos o herramientas, por decir, que quisiera entregarles para ayudarles en su enseñanza dentro de un contexto católico. Pero primero vamos a hacer un poco de repaso breve sobre la lección anterior. Vimos en la última lección la doctrina de la redención particular, o más bien como lo puse en el acróstico, dije sacrificio eficaz. Eso significa que Cristo vino a salvar a individuos específicos que el Padre le había dado y logró a salvar cada uno de estos. En Juan 17 vimos que Cristo intercede eficazmente solo por ellos y no por el mundo entero. Una indicación de lo que llamamos la redención particular. El texto clave que vimos es Romanos 8, especialmente versículos 32 y 34. Vimos que los beneficios de la cruz alcanzan infaliblemente e invariablemente a todos aquellos por los que se hizo el sacrificio. A estos Pablo los llama los elegidos. Solo estos son justificados, Cristo intercede por ellos. También hablamos de la importancia de predicar el poder de la cruz, el poder que salva completamente y perpetuamente, como dice en Hebreos, a quienes se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Bien, en esta lección vamos a tocar la doctrina reformada de la Iglesia. No veo que sea necesario enfocar toda la lección en esto, porque yo sé que ustedes son cristianos maduros y algunos en efecto de ustedes son pastores y conocen muy bien los elementos básicos de la eclesiología bíblica. Bueno, después les voy a sugerir algunos recursos para ayudarlos a enseñar la gracia en un contexto católico. Primero, para entender el concepto y la lucha de los reformadores en lo de la Iglesia Católica, no solo tenían que analizar de nuevo lo que es la doctrina de la salvación, el significado de la gracia, la importancia de la justificación, sino vieron que la Iglesia se había apostado tanto de la fe bíblica que tenían que hacerse la pregunta, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia cristiana lícita? Ahora, para que ustedes entiendan, creo que a lo mejor todos entienden de toda forma, pero para ayudar a sus adeptos a entender, la manera más sencilla a presentar la diferencia entre la Iglesia Católica y las iglesias nuestras es esta, que en el catolicismo la Iglesia sustituye a Jesucristo y no solo lo representa. Una vez un católico me hizo esta pregunta de una manera defensiva y un poco sarcástica. Él preguntaba, ¿por qué ustedes creen que su iglesia
puede salvarnos y la nuestra no. Y en efecto le dije que no se puede contestar a la pregunta porque nosotros definimos el término iglesia de manera totalmente diferente. Y esta es la diferencia principal. En el catolicismo, la iglesia sustituye a Jesucristo. En el protestantismo, o más bien en la fe evangélica bíblica, la iglesia reemplaza a Jesucristo, pero no lo sustituye. El sustituto de Cristo, según Jesucristo, es el Espíritu Santo. Él dijo que tengo yo que salir, de ir, porque si no voy, no viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en mi lugar y les recordarán todo lo que les enseñé, etcétera. Ustedes saben todo eso. Bien, en la Iglesia Católica, el Papa es el vicario de Cristo, su sustituto. Y en su sombrero, en dos partes, en su sombrero está escrito Vicarius Filii Dei, que quiere decir vicar o sustituto del Hijo de Dios. Vicarius quiere decir sustituto en latín. Él es el sustituto de Cristo, no solo representando a Cristo, pero como sustituto de Cristo, supuestamente tiene toda la autoridad de Cristo para perdonar pecados, para mandar personas al infierno, al purgatorio, para sacarlos por el purgatorio, para recibir confesiones, como si fuera Dios Hijo. Ahora, Él transmite su autoridad por medio de la jerarquía a los sacerdotes, que ellos a su vez escuchen la confesión, perdonan los pecados y ofrecen los sacramentos, que son medios de gracia. Bien, eso levanta la pregunta: ¿cómo recibe una persona la gracia en el catolicismo? Bueno, en el catolicismo, la Iglesia Católica cree que tiene la autoridad, precisamente por ser el sustituto de Cristo, de dispensar la gracia a través de sus 7 sacramentos. Y además, ellos creen que los sacramentos funcionen por su propio poder inherente, independientemente de la fe del participante. Eso es un punto muy extraño para nosotros. Y cuando presento eso a otros evangélicos, a veces noto que en efecto no me creen, piensan que estoy exagerando. Pero es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Eso se llama el principio de ex opere operato, que quiere decir algo en latín como se obra por sí mismo, es decir, que consigue su eficacia de comunicar gracia independiente de los méritos del recipiente. Justamente en la enciclopedia católica, hablando de los sacramentos y de la eficacia de la Iglesia y la autoridad de la Iglesia para comunicar la gracia, dice literalmente: la fe personal en Jesucristo no es necesaria. Eso, entre otras cosas, como ustedes ya se dan cuenta, es blasfemia pura, es un evangelio falso que condena y no salva a la gente. Es
es blasfemia. Y no hay otra palabra que se puede decir. Dice en el contexto que la definición de la fe, porque la fe personal en Jesucristo no es necesaria. ¿Por qué dicen eso? Es muy sencillo. Si la iglesia es la entidad con el poder de dispensar la gracia, entonces fe en la iglesia es esencial. Y la iglesia entonces, a su vez, como sustituto de Cristo, tiene el poder de dispensar la gracia. Es una vez que uno acepta la presuposición de base de que la iglesia sustituye a Cristo y no solo lo representa, todo cae por sí, lógicamente. Como nosotros hemos visto, como ustedes ya saben, en la palabra de Dios, la salvación es por la persona de Jesucristo, por la sola fe, sola fide en Él y en Él solamente, no en alguna institución, no en el Papa. El Papa no es ni es un representante de Cristo. En efecto, es un blasfemo, es un apóstata, es un hereje y es un anticristo. Y eso tenemos que bien creer y bien entender, porque el momento que cuando uno se dice que sustituye a Cristo, está blasfemando el Espíritu Santo, quien es el único representante, el único sustituto de Cristo en la tierra. Bien, como dije, la mediación, como también dijimos, la mediación de Jesucristo, según el libro de Hebreos, su mediación como sumo sacerdote es de suficiencia total y es suficiente en sí para salvar perpetuamente a todos los que vienen a Dios por medio de él. Ahora, en el libro destacaba también la diferencia entre la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia católica no hace ninguna distinción sobre este punto. Ustedes que son avanzados en el Señor, o acaso ustedes que son pastores, ya entienden bien esa parte de la eclesiología bíblica. La iglesia invisible es lo que llamamos, o lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, que consiste en todos los que son salvos por medio de la fe en Cristo. Y todos los que son salvos, nacidos de nuevo, forman parte del cuerpo de Cristo, no importa dónde están y no importa en cuál época han vivido. Todos los vivos, todos los muertos que son salvos, ellos forman la iglesia invisible. Es invisible porque solo Dios la ve. La iglesia visible es cuando los cristianos profesantes se reúnen de una manera pública para adorar a Dios. Eso se ve visible, eso es la iglesia visible. Y sabemos entonces que hay una distinción entre iglesia visible y invisible en este sentido importante, que en la iglesia visible puede haber personas que no son miembros de la iglesia invisible, es decir, que no son salvos. Sabemos eso, acaso en nuestras congregaciones hay personas que se creen salvos, que nosotros pensamos que son salvos, pero no son nacidos de nuevo.
son, incrédulos, son no regenerados religiosos, por decir. Y eso pasa. Y vemos esa distinción en 1 Corintios 1:2. Destacaba eso, si ustedes recuerdan, en el libro. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí nos habla primero de la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, es visible. Se podía ir a Corintio y ver no el edificio, sino el grupo de hermanos que constituye la iglesia allá en Corinto. Pero también habla de los que en cualquier lugar invocan el Señor Jesucristo. Bien, así membresía en la iglesia visible no significa forzosamente membresía en la iglesia invisible. Bien. Ahora, un consejo. Un momentito, quiero ver algo en mis apuntes. Ya. Habiendo vivido años en Latinoamérica como misionero, ayudando en la implantación de iglesias, he notado que dentro de un contexto católico hay una tendencia a depender del pastor como mediador, como si fuera un sacerdote. Es que a veces pueden buscar para saber la voluntad de Dios para decisiones importantes en sus vidas. Y eso, en efecto, eso en sí no es malo de buscar consejos, pero cuando uno viene a mí y me pregunta, ¿puede decirme la voluntad de Dios en lo de mi carrera o lo de... Eso suena como si están usándome como un mediador. Y eso es doctrina falsa. Nosotros no somos mediadores. Somos representantes del único mediador entre Dios y los hombres. Así, cuando eso pasa, bueno, yo los digo en términos francos, no soy sacerdote, no soy mediador. Cada uno de nosotros como cristianos, a medida de que maduramos, debemos saber discernir la voluntad de Dios para nuestras propias vidas. Debemos aprender a ser guiados por Dios por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y la oración. Es decir, a los que se convierten del catecismo, la primera cosa que me gusta enseñarles es una vida devocional privada y enseñarles cómo oír la voz interior del Espíritu Santo, hablándoles por medio de la palabra de Dios. Todo cristiano tiene esta experiencia en que estamos buscando a Dios, leyendo el texto bíblico y de repente se destaca un versículo y nos damos cuenta que Dios está atrayendo nuestra atención a este texto que corresponde a nuestra necesidad. Y eso es un fenómeno normal en la vida cristiana, pero tiene que ser enseñada. Y también que debemos buscar consejos pastorales. Los pastores estamos allí para aconsejar, pero no permitan que
los usen como mediadores en ese sentido. No somos mediadores, no somos profetas con la palabra de Dios. Jehová te dice, no, eso no estamos viviendo en aquella época de la historia. Muy bien. Ahora, también trataba en el capítulo 6 sobre lo que es una iglesia legítima. Los reformadores se dieron cuenta que la iglesia católica se había alejado tanto del cristianismo bíblico que consideraron necesario analizar qué es una iglesia legítima. Y llegaron a ciertos criterios muy simples para definir lo que es una iglesia legítima. Calvino en especial lo redujo a 3 cosas. Primero, la predicación fiel del evangelio bíblico. Segundo, la administración fiel de los 2 sacramentos. Y 3, la disciplina de la iglesia. Es decir, aunque una iglesia puede tener muchos problemas y ninguna es perfecta, así si está practicando estas 3 cosas, puede ser llamada una expresión visible, legítima del cuerpo de Cristo. También una cosa que Calvino añadió o lo mencionó, no solo al pasar, pero lo mencionó en varios párrafos, de que si una iglesia está haciendo esas 3 cosas, no hay motivo lícito de abandonar la iglesia. Es decir, tanto que está predicando el evangelio bíblico, administrando los sacramentos y practicando la disciplina bíblica básica, entonces no debe abandonar la iglesia. Muy bien. Ahora, del capítulo 6 sobre la iglesia, seguramente ustedes lo habrán leído. Y también he dado un repaso del contenido de eso. Entonces, no lo veo necesario recapitular tanto sobre este punto. Por tanto, podemos tener un momento de preguntas sobre esta parte y luego, luego de que yo respondo a preguntas sobre este capítulo, podemos recibir preguntas sobre otras partes del curso hasta este punto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? El pastor Juan Umaña. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a lo dice dentro de las 3 características de una iglesia legítima, están los sacramentos. La pregunta es, ¿cuál es la importancia, cómo decirlo, la importancia espiritual de un sacramento como la Santa Cena, que es una ceremonia? ¿Cómo una ceremonia pasa a ser de una relevancia tan importante? Esa es la pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia del sacramento de la Santa Cena? Ok. Bueno, primero, en 1 Corintios 11, Pablo expresa una amenaza de muerte para los que toman la Santa Cena de una manera indigna. ¿Se recuerdan este texto? Ya, eso me parece importante. Es decir, es de suprema importancia. Él no dijo
de que tenemos que ser dignos. No, dice, usa un adverbio indignamente, es decir, de una forma que no respeta el significado del rito, del sacramento. Algunos de ustedes, acaso, no vienen de trasfondos reformados y prefieren usar la palabra ordenanza. Y eso está bien, no importa, sale lo mismo. Tiene su importancia la Santa Cena en este sentido. Ese es el punto de vista reformado como lo presentaron los reformadores y como yo como presbiteriano lo practicamos, de que es como un rótulo que apunta a Cristo, de donde recibimos una bendición. No quiero enseñar toda una lección sobre sacramentología. Eso no es el propósito de este curso, pero a repasarlo brevemente. Algunos cristianos, por ejemplo, los bautistas, por ejemplo, que tengo mucho respeto por los bautistas y trabajo mucho con ellos porque tenemos mucho en común. Pero ellos piensan que el sacramento, la ordenanza de la Santa Cena es nada más que una forma de enseñar, de recordatorio y enseñar algo sobre el sacrificio de Cristo. Los luteranos, los católicos, como ustedes saben, piensan que el vino y el pan se cambia en sangre y en carne de Jesucristo literalmente, que el sacrificio de Cristo se repita en la misa, lo que es pura blasfemia. Eso no es lo que la Biblia enseña. Los luteranos creen que el cuerpo de Cristo es físicamente presente, pero los elementos son todavía elementos de pan y vino. Los reformadores enseñaban que es en efecto semejante al concepto bautista, pero que cuando estamos orando, confesando pecado y mirando a Cristo espiritualmente por medio de tomar eso, por ese acto, Cristo nos bendice. Es igual, es decir, tenemos la Biblia, por ejemplo, la Biblia nos apunta a Cristo de donde recibimos la bendición. Y la Santa Cena es, por decir, la Biblia visible, o una verdad de la Biblia en forma visible que nos apunta a Cristo. Y eso es muy importante. No es algo a descartar o negligir, porque lo llamamos un medio de gracia, pero no gracia salvadora, porque es para los que ya son salvos. Es una gracia en el sentido de la misma clase de bendición que recibimos cuando leemos la Biblia y oramos. No sé si eso clarifica la cosa en su mente, hermano. Sí, lo que voy yo es que coincido plenamente con usted, pero la Biblia dice que hay una pena al que la toma indignamente, Sí. pero no dice nada del que no la toma. Ya, no dice nada sobre de la negligencia de eso. Ya. No, de quien no la toma. O sea, dice que si al tomarla no la hace dignamente, hay una sentencia. Pero si no la toma, no hay sentencia. Ya, no hay, sí, claro. Si uno, cuando estamos presentando la Santa Cena, advertimos a la gente. Eso es la advertencia normal de que si está viviendo en pecado escandaloso,
que podría traerle como si falta deshonrar el nombre de Cristo y su iglesia y su persona. Entonces mejor que no tome hasta que se pone recto con el Señor, hasta que se arrepienta. Eso es la advertencia. Es la advertencia normal que se debe hacer, no importa cuál sea su punto de vista sobre la importancia del sacramento. Ok, muy bien. Ahora, hay otra pregunta sobre Sí, cuestión. hay dos preguntas más, pastor. Está el hermano Andrés Castillo y el hermano Claudio Reyes, y con eso terminamos las preguntas de este tiempo. Hermano Andrés. Sí, pastor, me gustaría que pudiera comentar un poco más acerca de esta frase: el reino de Dios no es una democracia, porque aquí en Latinoamérica llegaron muchas iglesias que son congregacionalistas. Entonces hay mucha gente que está influida por ese tipo de actuar o de regular la iglesia. Sí. Y quiere que comente más. Muy bien. Yo sé muy bien el problema de la actitud congregacionalista. Eso entramos en el curso. Tengo un curso que uno de los 4 cursos es Introducción a la Eclesiología Reformada. Y un día, si ustedes desean, puedo presentar este curso para mostrar cuál es la eclesiología bíblica, porque soy convencido de que el estilo de gobierno bíblico, gobierno que practican los presbiterianos y otras ramas de la fe reformada es la eclesiología bíblica y no es democrática. Por ejemplo, para dar un ejemplo, una vez asistí a una iglesia medio carismática hace años y el pastor dijo, vamos a votar sobre X doctrina menor el domingo siguiente. Estudien ustedes la doctrina, esta X doctrina, y vamos a votar el domingo que viene. Entonces yo pasaba 10 horas estudiando esa doctrina y llegaba el momento del culto y discutimos. ¿Y quiénes tienen una opinión? Una damita que obviamente era prácticamente analfabeta. Mi opinión es, yo pensaba, yo quería preguntarle cuántas horas estudiaba usted, señora. Pero claro que no lo hice porque no era muy político. Pero me molestaba de que luego votaron sobre cuál sería la doctrina correcta. Y qué tontería. Eso es antibíblica. En la Biblia, según Hechos 15 y 16, en Hechos 15 se reunieron los apóstoles y los ancianos para discutir qué sería la doctrina correcta sobre la cuestión de la circuncisión. Ellos tomaron la decisión como concilio de ancianos, escribieron una carta y noten en 16:4 dijeron que los enviados entregaron los decretos que los apóstoles y ancianos habían decretado. Use la palabra decretado en Jerusalén. Es decir, el único cuerpo que tiene el derecho de decidir qué es y no es doctrina correcta es un cuerpo de ancianos ordenados. La congregación no tiene derecho de votar sobre doctrina. La única vez en que la congregación tiene derecho de votar es votar
para expresar su opinión sobre quienes quieren como sus líderes. Eso se estriba en Hechos 14, 23, donde dice, voy a sacar ese texto, vale la pena saber, vale la pena ver. Ok, Acts 14, 23. Ups, error, perdón. Okay. Aquí. Bueno, En Hechos Valera. 6 se ve la elección de los diáconos. Ya. Un momentito. Ya. Y constituyeron, ya, esa es la palabra que buscaba. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ellos, les encomendaron al Señor, etc. Constituir es una palabra que significa votar por alzar la mano. Así, la congregación votó para indicar a quienes querían como sus líderes, pero no tenían derecho de ordenarlos. Ordenación solo proviene por un concilio de ancianos. En este caso, los evangelistas en forma de un equipo de apóstoles, equipo misionero. Así, la congregación no tiene derecho de ordenar, no tiene derecho tampoco de disciplinar, no tiene derecho de decidir doctrina. Eso es bíblico. El gobierno, siempre en toda la Biblia, antes de Jesucristo, el gobierno de Israel era por medio de los sacerdotes y los ancianos, y no por la congregación. El congregacionalismo sí es producto de la influencia de la democracia, pero en la iglesia local, gobierno democrático es herejía. La democracia es una herejía dentro de la iglesia. ¿Hay otra pregunta? Hermano Claudio. Pastor Roger, Ya. en la confesión de, bueno, usted mencionó los 3 elementos que Calvino menciona sobre lo que constituye una iglesia. Ya. La confesión de Westminster habla sobre el evangelio, la administración de los sacramentos y la pureza del culto público. Me gustaría preguntarle sobre este último. ¿Cuáles son los límites de este último aspecto, de la pureza del culto público? ¿En qué aspectos una iglesia que practica qué cosa, qué debería practicar una iglesia para que ésta no sea considerada como tal en este último punto? Es decir, Sí, entiendo bien la ¿sí? pregunta. Sí, entiendo bien Sí. la pregunta. Ahora, una de estas dos presuposiciones es válida. O podemos hacer cualquier cosa en la adoración, excepto cosas que Dios prohíbe, o podemos hacer únicamente y solamente las cosas que Dios manda hacer. Este último se llama el principio regulativo, practicado por las iglesias reformadas, Es decir, creemos que la Biblia indica que podemos practicar únicamente y solamente las cosas que Dios dice y manda que debemos practicar.
las iglesias pentecostales y carismáticas llevan a la otra presuposición. Entonces, por eso llegan a practicar unas cosas como caer al suelo, correr, danzas, y toda clase de cosas que ellos sienten y dicen, bueno, la Biblia no lo prohíbe. A base de eso, siguen practicando cualquier cosa, hasta risas histéricas y cosas. Bueno, la Biblia no lo prohíbe. No, decimos que si según lo que estudiamos, y todo eso es un estudio en sí, no tenemos tiempo de entrar en todo eso. Pero nuestra precisión de base es que debemos practicar las cosas que Dios manda. Él manda que la palabra de Dios sea expuesta, enseñada. Él manda la oración. Él manda la Santa Cena y el bautismo. Y también él exige la disciplina. Todo eso, todas esas cosas vemos mayormente en 1 y 2 de Corintios, ¿verdad? También en Efesios, a Timoteo, las epístolas pastorales escritas a Timoteo y Tito son escritos, como Pablo dice, para que sepan cómo conducirte en la iglesia de Dios. Y las cosas allí son presentadas, predica la palabra, orar, y también indica que los cristianos deben venir a la iglesia vestidas de una manera moderada, no exagerada, no ropa ostentosa y todo eso. Es decir, en la adoración, entonces, en el culto, no olvidemos el oyente. ¿Quiénes son los oyentes? Para complacer a quién o quiénes, para quiénes están actuando y para quiénes. Bueno, estamos presentando el culto para agradar a 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Dios es el oyente y nosotros somos los, castellano me falta, los actores, por decir. Nosotros somos estamos presentando, ofreciendo adoración a Dios. Bueno, estoy hablando por los codos, hablando demasiado, pero piensen en eso. Cuidado de no hacer cosas en el culto que Dios no manda en su palabra. Esos elementos básicos de predicar la palabra, los sacramentos y oración, esos son suficientemente amplios para acomodar cualquier cultura, desde el indio en la selva hasta una iglesia de alta clase en una ciudad grande, ¿verdad? Es suficientemente amplio, pero añadiendo cosas que son de la fantasía, como dice la Confesión de Westminster, que salen de la fantasía, de la imaginación humana, no. Bueno, eso es el punto de vista reformado. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas, pastor? No. No. ¿Quieren tomar un descanso de unos minutos? ¿Sí? ¿Ya? Podemos parar 5 minutos. 5 minutos, muy bien. 5 minutos. A las 21:51 nos juntamos de nuevo. Bueno, Maxi. Buena, Claudito. Saludos a todos. Saludos, pastor.
Saludos, que estén bien. Sí, igualmente. Claudio, estaba esperando ejemplos más concretos, ¿cierto? Leí tu mente. No, pero me pareció adecuada, o sea, comparto la respuesta de- del pastor. O sea, la pregunta apuntaba a qué específicamente hace que una iglesia deje de ser Deje de serlo. iglesia en razón de ese punto. No sé si, porque Calvino cuando escribe sobre eso, igual es bien, es que está en el contexto de Roma, entonces es bien claro con las cosas. Pero bueno, comparto plenamente la respuesta del profesor de Tomás. De la pega Maxi, ¿no? Sí, estoy trabajando. Pero estoy aquí escuchando la clase. Bueno, Cuando tení unos minutos, mañana después del estudio, podría. O sea, mañana no, mañana es martes. mañana es martes. El miércoles después del estudio. Ya, pues, te agendo, parece. Te llamo el miércoles Dale. antes de clase. Ya pues, ya pues. Ah, ¿verdad? Que el miércoles tenemos clase. Después de la clase. Ya, ok. O antes de la clase, como queréis. Ah, no, terminamos más o menos justo. Pero el miércoles, ahí veo. El miércoles. Pensaba en la iglesia anglicana, los hermanos anglicanos. Con respecto a la liturgia, hermano Claudio. Sí, no, o sea, entiendo, de hecho entiendo el principio normativo de la iglesia anglicana. Eh, ellos tienen una regulación, bueno, aunque no lo comparto para nada, me adhiero plenamente el principio, el principio regular, pero, eh, pero entiendo que ellos tienen dentro de todo una liturgia normativa regulada, o sea, regulada por ellos mismos. Claro. Pero, y claro, los excesos que yo hablaba eran esos excesos que justamente el pastor describía
y quizás pueden ser señal también de que una iglesia, como dice el siguiente párrafo de la confesión, puede haber caído a tal punto o se ha desviado a tal punto que llegue a dejar de ser iglesia. Es un tema bien, bien circular porque se deja fuera a varias iglesias que hoy tienen el concepto de decir somos iglesia. Sí, igual es un tema que uno lo tiene que, pero yo la verdad igual lo miro con bastante respeto porque, o sea, para mí prima del Evangelio, y dentro del Evangelio está el tema de los sacramentos, como bien habla el pastor, porque también los sacramentos no hablan del Evangelio. Pero El, también el, evangel- el el evangelio práctico y Evangelio, la conspiración, el claro, Evangelio actuado, por así decirlo. claro. Pero también los elementos que el culto público que respecta a la adoración también son relevantes, son muy relevantes. Entonces, bueno, ahí hay un tremendo análisis. Es lindo, de hecho, que la confesión lo mencione también, porque también resguarda la pureza de la iglesia histórica. Sí, y es interesante también podríamos decir, la concordancia y el acuerdo mutuo entre las otras confesiones de fe históricas, que también tienen la misma regulación con respecto al orden del culto y en específicamente los sacramentos. Es decir, no es que solamente Westminster tenga este concepto, sino que detrás de todo hay un palacio de iglesias reformadas en base a confesiones que acreditan y aseveran y ahí se ve la unidad, podríamos decir, la unidad eh, eclesiae reformada en ese aspecto. Sí, pues ahí, aunque particularmente Westminster nos dice que la iglesia canta los salmos, pero ese es otro tema. Ok, está ya nuestro pastor. Entonces vamos a continuar con la segunda parte. Pastor Roger, la clase es suya. Gracias, hermano. Quisiera ofrecerles unas sugerencias para ayudarles en funcionar mejor dentro de su contexto católico. Seguramente ustedes habrán oído de las cinco solas, o no sé, las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Bueno, las 5 solas son una descripción de lo que los protestantes en general creen sobre la salvación. Y curiosamente sirven mucho, una ayuda, es una tremenda ayuda para orientar o para evangelizar a católicos. Pero la cosa curiosa es que las 5 solas fueron elaboradas por teólogos católicos. Había en 1965 un teólogo alemán que se llamaba Cardenal Metz, que presentó esos 5 puntos para describir la diferencia entre nosotros y la Iglesia Católica. Ahora voy a mostrarles por una presentación las 5 solas que yo he usado ayudando a personas a entender mejor lo que es la diferencia entre nosotros y los católicos. Porque a veces un católico le preguntará, ¿cuál es la diferencia entre nuestra iglesia católica y ustedes? Y usando las 5 solas, eso es una buena manera de hacerlo. Me explico. Share screen.
Ahí está. Ahí está. Ok. Las 5 solas. Primero, por Cristo solamente, esas son las 5. Por Cristo, tengo problemas técnicos con esto. Ok, no sé si pueden verlo ahora o no. Puede Sí. ver, ok, las 5 solas. Si esa salvación es por Cristo solamente, por la gracia solamente, por medio de la fe solamente, a base de la Biblia solamente, para la gloria de Dios solamente. Estaba testificando en México a un joven, bueno, tenía unos 20 años y dice, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Y dije, bueno, creemos que la salvación es por Cristo solamente. Por eso quiero decir, no Cristo más María, más santos, más papas o otras personas. Por la gracia solamente, no por la gracia más, más buenas obras y méritos por medio de la fe solamente. Es decir, por medio de la fe, no por medio de la fe más bautismo, más misas, más confesional, ni otra cosa. Y paré ahí, no avanzaba, no me recuerdo. Sí, no me recuerdo normalmente no avanzo más de los primeros 3. Y expliqué entonces los textos bíblicos. Por ejemplo, la Biblia dice que la salvación es por Cristo solamente, porque si está testificando, tiene que usar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que Dios usa para convertir a la gente, no nuestras palabras. En ningún otro hay salvación. Que Jesucristo, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado por Dios bajo el cielo por medio del cual podemos ser salvos. Por la gracia solamente. Puede usar cualquier texto, hay un montón de textos que puede usar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Luego, por la fe solamente, justificados pues por la fe. Ahora, en el transcurso de explicar la diferencia entre nosotros y ellos, está testificando, está presentando el Evangelio. Puede parar a cualquier punto y elaborarlo, justificación por la fe. Cristo murió en la cruz para salvar a los pecadores, etcétera, etcétera. Bien, usando las 5 solas, cuando un católico desea saber lo que creemos comparado con lo que creen ellos, he visto que es algo eficaz, eso ayuda. También a base de la Biblia, solamente no la Biblia más decretos papales, ni tradiciones humanas, etc. Para la gloria de Dios solamente, para la gloria de Dios, no Dios más alguna iglesia, es para la gloria de Él solamente. Ahí, sí, por casualidad, usted quiere las palabras originales que presentaron en latín, ahí están. Voy a mandarles esta presentación por correo electrónico y lo tendrán si ustedes quieren usar en esta forma. Muy bien. Ahora, stop share. Hay preguntas sobre las 5 solas. ¿Cómo usarlas? ¿No? Comentarios.
Ujú. No. Entonces, vamos a pasar vamos a pasar a otra cosa. Momentito. Hay un documento que considero muy genial. Momentito. Eso fue un error mío, perdonen. Hay un documento que creo es muy genial para ayudar a nuevos convertidos o a personas que asisten a estudios en casa, estudios celular, que es un estudio escrito por un amigo misionero mío, también un maestro, un teólogo, se llama Dr. Ramsey, Ricardo Ramsey, y el documento se llama ¿Cuán bueno debo ser? Y este documento se lo voy a mandar una copia para copiar si quieren. Se usa en grupos pequeños y tiene dibujos, y al terminar más o menos 6 semanas o 6 o 8 semanas de estudio de esto, todo el concepto de salvación por obras queda aniquilada. Es sencilla y muy genial en la manera en que se presenta. Voy a mostrarles un ejemplo de eso. Eso es la pasta, es el título del documento, y contiene dibujos explicativos. Se puede usar a cualquier nivel de educación, incluso con niños o con personas que son semi-analfabetas. Hay también personas de buena educación, pero es dirigida a personas que o no son convertidas o que son nuevos convertidos, para que ellos entiendan en qué consiste nuestra salvación. No menciona la Iglesia Católica en ninguna forma. No ataca a la Iglesia Católica abiertamente, solo que socava el evangelio falso del catolicismo por socavar la salvación por obras. Y también hay otros dibujos explicativos, y también hay preguntas preguntas de discusión. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué es la gracia? Y luego el maestro explica por qué Dios ofrece la salvación por gracia y cómo lo hace, etc. Preguntas así que provocan discusión, y usando textos de la Biblia, y la persona poquito a poquito viene a la conclusión que todo es por gracia. ¿Cuán bueno debo ser? No somos buenos. Necesitamos la gracia. Y muchos han sido ganados a Cristo de esta manera medio sutil, en que no atacamos la doctrina católica directamente, sino simplemente presentando el Evangelio de una manera ¿cómo decir? Liviana, seria, pero liviana en una forma, en una plataforma informal. Eso es lo que quise decir. Muy bien. Eso. Ok, cancel. Ya. Ahora, hay preguntas sobre eso. Ya. No hay Ahora, pregunta. Pastor, un dato, ya que usted lo mencionó, el misionero Richard Ramsey, él trabajó en nuestro presbiterio acá en Chile y fue profesor de este seminario
presencial en la década del 80. Ah, no me diga. Sí, Sí, me recuerdo. Sí, se casó con una chilena. así es, así es. No Eso. lo conocen. Ya, muy interesante. Ya. Entonces ya tienen toda confianza en mi hermano Ramsey. Ya, es un buen amigo mío. Hay una Ahora, pregunta, Pastor. Pastor, hay una pregunta ahí, Armando Espinosa. ya, ok. Un comentario, Pastor. El Pastor Mora me pasó el manual que usted presenta. Sin embargo, el Richard Branson dejó con otro título, de Pura Gracia, que también son dos selecciones donde es prácticamente el mismo, solo que el título cambia y es de Pura Gracia, ¿ya? Cuando él Sí, estuvo acá en Calera. Así que es antiguo el documento. ya, ok. Me gustó la También, gracia. sí. Ahora vamos a ver si tengo un poco más éxito con eso, con este. A ver. Ahora, vamos a hablar ahora de las diferencias entre nosotros y los arminianos. Ahora, ustedes que son estudiantes en el seminario Juan Calvino, seguramente habrán oído de los 5 puntos de Calvino, ¿verdad? Y habrán notado que 5 de esos puntos están en una forma u otra en mi acróstico Sí Jesús, con 2 otros añadidos por varios motivos. Ahora, paso a Jacob Arminio, era un pastor holandés. Y a propósito, eso es parte de su historia, de la historia en sus lecturas, lecturas adicionales. Él era un hereje para mí, un pastor holandés que que quedó molesto con algunas de las enseñanzas de la Reforma y inventó 5 lo que se llamaba remonstranzas, que quiere decir reproches a los reformadores por exagerar las doctrinas en lo de la salvación. Y él murió en 1609, pero sus escritos y sus enseñanzas se repartieron por toda Holanda, de manera que más o menos la tercera parte de las iglesias llegaron a ser arminianas. Y eso provocó división y escándalo en todo el mundo reformado. En el mundo, en el año 1618, se reunieron los pastores y oficiales de las iglesias holandesas en la ciudad de Dordrecht, al sur de Holanda, para un sínodo y un concilio para analizar las remonstranzas de Arminio, dando oportunidad a los arminianos a defender su punto de vista. Debatieron por 15 meses y al fin el concilio decretó que las remonstranzas o los puntos de Arminio eran antibíblicas. Y ellos escribieron en contraste a esas remonstranzas los 5 puntos de Calvino. Y esos puntos se llaman hoy en día los 5 puntos de Calvino, pero son una reacción en contra de las doctrinas arminianas. En el año 1648,
45 a 48, cuando la Asamblea de Westminster se reunió para escribir la Confesión de Fe de Westminster y los otros dos documentos, catecismos, ellos se referían mucho al Concilio de Dort y lo que se llaman los cánones de Dort. Vamos a repasar esos. Elección condicional. Eso significa que Arminio creía que la elección es condicional basado en la presencia de una fe y buena voluntad que Dios veía de antemano. Sacrificio universal significa que Cristo murió con el propósito de salvar a todos dependiendo cómo responderían de acuerdo a su libre albedrío. Es decir, es una provisión de salvación para todos. Se levantó la pregunta en el sínodo de Dort. Bueno, están diciendo que nadie puede ser condenado por pecado si Cristo murió por los pecados. Y unos pensaban que, bueno, el único pecado por el cual una persona puede ser condenada es incredulidad. Pero la mayoría no llevaban ese punto de vista. Pero hoy en día algunos arminianos llevan ese concepto. Depravación total. Ellos también dicen que el hombre es totalmente incapaz de ganar o merecer la salvación, pero tiene todavía libre albedrío, en el sentido de que es capaz de darse cuenta de su propio estado espiritual, de manera que por su propio libre albedrío es capaz de decidir de reformarse y buscar ayuda, sin intervención forzosamente del Espíritu de Dios. Gracia irresistible, que Dios presenta su gracia por medio del Evangelio con impulsos del Espíritu Santo, que la gracia que viene es un intento de la parte del Espíritu a persuadir a la persona, pero que la persona es capaz por su libre albedrío de rechazar esa gracia a su propia perdición. También preservación condicional, que Dios preserva a los cristianos en un estado de gracia, tanto que queden fiel a Cristo. Si niegan a Cristo un día y se apostatan, entonces Dios les quita la salvación. Porque, en otras palabras, en resumidas cuentas, ellos no creían en la imputación de la justicia perfecta de Cristo al alma. Ellos, como dije en la clase sobre la justificación, ellos creían que el alma que es perdonado es un cuadro en blanco, es aceptado porque no tiene tachas. Pero si sigue pecando demasiado, Dios le quita la salvación. Esos son los 5 puntos del arminianismo o las 5 remonstranzas. Los 5 puntos de Calvino son incapacidad total, como dijimos, con esclavitud de la voluntad. Ya dijimos, y ustedes saben eso, que elección incondicional
que Dios elija por su pura gracia y por motivos escondidos en su voluntad soberana a ciertas personas que son muertas en pecado para salvar a esos y sin condición prevista en ellos, en contraste con los arminianos, que Dios elija de acuerdo a alguna condición prevista en las personas. Sacrificio limitado, dije sacrificio eficaz, sacrificio limitado que Cristo vino para salvar a los que el Padre le dio, es decir, los elegidos, y su sacrificio salva a esos y a esos solamente. Gracia irresistible, que aunque el pecador, como todos nosotros, resistimos la gracia, no pudimos resistir eficazmente, es decir, la manera de derrotar la gracia de Dios. Dios nos persuadía con su gracia, haciendo Cristo tan atractivo que no pudimos resistirlo o no. Llegamos a un punto en que no queríamos resistir y venimos libremente por nuestro libre albedrío ya limpiada o ya reformada. Y preservación de los elegidos es que Dios preserva a los suyos para que no apostaten de la fe. Bien. Ahora, una comparación. No sé si la letra es demasiado chiquita. Bien. Ahí es una comparación muy servible. Pueden leerlo. A ver si hay un punto que quiero destacar. Yeah. Eso es la diferencia. Voy a mandarles esta presentación también para que ustedes la tengan. Muy bien. A ver. Muy bien. Ahora, hay preguntas sobre lo que hemos estudiado hasta este punto. La diferencia entre el arminianismo y el calvinismo. Sí, Armando. Sí, bueno, el contexto que se dan los 5 puntos del calvinismo es en respuesta al arminianismo. O sea, eso tiene un contexto y tiene una base que es donde el propósito original fue rebatir, ¿no es cierto?, estas herejías que eran antibíblicas, o por así decirlo, ¿no? Estos puntos de vista antibíblicos que en sí son herejías. Tengo que confesar que no entendí lo que estaba diciendo. No entiende. Ya. Es que no se capta bien. El tono de esa voz es un poco... A ver, voy a poner mi micrófono. A ver si me ayuda. Ok. Yeah. Sigue nomás. Ya. No, es que se supone que por ser una respuesta, una reacción a los 5 puntos de Arminio, los 5 puntos del calvinismo tienen un contexto que está basado bíblicamente, sí, pero es un contexto a veces para responder al arminianismo. ¿Podría explicarlo un poquito más? Sí, hagamos un ejercicio. Quisiera que abran sus Biblias a Romanos capítulo 8 y ver cuántos de estos puntos de del calvinismo puede encontrar en Romanos capítulo 8.
podemos hacer eso juntos como un ejercicio en grupo para ver si tiene un contexto en Romanos 8. Los que quieren responder pueden. Vamos a dar unos minutos. También es un ejercicio que podemos completar entre semana y hablar de esto la semana entrante. Pastor, Pastor Ismael. ¿Ya? Bueno, los arminianos usan el versículo 1 para decir que no hay condenación siempre que uno ande en el Espíritu. Es el Ajá. argumento. La preservación, ¿verdad? Claro. Y de los últimos versículos. ¿Ya? Comentario, Pastor. Pastor Castillo. El versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí tenemos una de los 5. Ajá. Y bueno, es que el versículo 29 y 30 tiene al menos 4 de los conceptos. Porque el 30 dice, a los que predestinó a estos también llamó, el llamamiento eficaz. A los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Ya. Y vemos allí el llamado eficaz. Gracia irresistible. Los que predestinó también llamó. Ya. Ok, y la elección, claro, predestinación, un sinónimo de la elección. ¿Qué hace falta? La depravación ya se ve se ve eso en la primera parte del capítulo, los primeros versículos, ¿dónde se encuentra eso? ¿Qué del versículo 7? 7 y 8. ¿Qué doctrina se manifiesta ahí? La depravación total. Ya.
Note que dice, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Incapacidad total, ¿verdad? Ok, sí. Elección, ¿dónde ya vimos la semana pasada, ¿dónde vimos el sacrificio limitado o el sacrificio eficaz de Cristo? ¿Cuáles son los versículos donde vimos eso? Versículo 34. No, 32 al 34. Claro, 22 al Ajá. 34. Exacto. ¿Qué son los? ¿Ya? Ahí, ¿dónde está el cuadro para los 5 puntos de Calvino? Ya está. Romanos capítulo 8. Todos los 5 puntos de Calvino ya están en un solo capítulo. Muy bien. ¿Hay otras preguntas? No hay más, pastor. Muy bien. Entonces ya llega la hora de terminar. Y su tarea, claro, las preguntas del cuestionario más el próximo capítulo sobre preservación de los elegidos. Ya. ¿Tiene alguna otra lectura sugerida, Pastor Roger? Si hay alguna lectura adicional. Uy, sí, se me olvidó. A ver, sí hay uno. Se me olvidó, sí, una lectura sobre sacrificio eficaz. A ver, lecturas. Sí, hay encuadros sobre redención particular. Bueno, solo echar una ojeada para darse el concepto muy claro de las diferencias entre reformada, arminiana y católica en lo de la redención particular. Bien. Bien. Muy bien, hermanos. ¿Puede Gracias. terminar? Ok. Gracias, pastor. Pasé la asistencia mientras estaban ustedes, así que están todos los hermanos que están acá, están anotados en la lista como asistentes al curso. Pastor ya dio las actividades, que es contestar el cuestionario número 6, que lo voy a enviar mañana, y la lectura que acaba de sugerir. Vamos a terminar entonces, hermanos. Vamos a pedir a nuestro pastor José González, por favor, si nos puede guiar en una oración para terminar este tiempo. Dios Padre, Dios amado, una vez más nos acercamos hacia ti en el nombre de Jesús, su Hijo amado, para agradecer, Señor, el día que nos ha entregado, ya de noche acá en estos, donde vivimos, Señor, pero agradecemos que hemos apartado este tiempo para ser instruidos en su palabra, en esta doctrina, Señor. Permítenos, Señor, que podamos retenerlas, que podamos asimilarlo en nuestra mente y ser edificados, Señor, en el conocimiento que nuestro pastor Roger nos ha entregado. Señor, danos un descanso reparador para iniciar una nueva jornada el día de mañana. Bajo su amparo, bajo su misericordia, siempre estaremos y tenemos la plena certeza, Señor, que usted cuida de cada uno de sus hijos. Bendícenos con esa bendición desde lo alto. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.